arribado a la quinta temporada de este Evangelio de Lucas, pero antes me gustaría hacer un poco de recuento de lo que hemos ido hablando en cada una de las 4 temporadas anteriores. En la primera temporada hablamos del propósito del Evangelio, que es la reconciliación o la restauración de la relación de Dios con el hombre, porque Dios es un ser personal que le gusta relacionarse con el hombre. En la segunda temporada hablamos del resultado del Evangelio, el Evangelio de la libertad. Eso es lo que procura el Evangelio, liberar al hombre de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte. En la tercera temporada vamos a hablar de la solución del Evangelio, que es la sustitución. Únicamente a través de la sustitución de Jesucristo podemos nosotros encontrar una solución a nuestros problemas, y el Evangelio lo presenta así. En la cuarta temporada hablamos de los requerimientos del Evangelio, que son el arrepentimiento y la fe. Y en esta quinta temporada vamos a hablar acerca de la esperanza del Evangelio, que es el Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Y siempre estaremos hablando, como en las temporadas anteriores, de los 4 protagonistas del Evangelio, que son Dios, el hombre, Satanás y la historia. Hoy explicaremos que la resurrección que ofrece el Evangelio descansa sobre el poder de Dios, que es el primer protagonista del Evangelio. Este era uno de los elementos fundamentales del Evangelio que no aceptaban los saduceos que irrumpieron mientras Jesucristo estaba enseñando en el templo de Jerusalén. Lo encontramos ahí en Lucas capítulo 20, específicamente en el versículo 1. Y después en los versículos 27 al 40 se narra cómo estos saduceos pretendieron desacreditar o socavar la enseñanza de Jesucristo, presentando un caso, muy posiblemente hipotético, en el que la resurrección significaría un gran problema lógico. Resulta que ellos presentan el caso de una mujer que se casó y enviudó 7 veces, y para ellos significaba un gran escollo en el tema de la resurrección, con cuál de los 7 maridos viviría esta mujer después que resucitara. Jesucristo les explica que esto representaba un gran problema para ellos porque ellos simplemente ignoraban, dice así, el poder de Dios. La resurrección del Evangelio no se trata definitivamente de la prolongación continuada de nuestras vidas presentes. No es de extrañar que no solo los saduceos de aquel tiempo, sino la mayoría de las personas hoy en día vean la resurrección como un absurdo o incluso como un hastío. Lo vemos en formas en que se presenta en novelas o en filmes. Hay 3 verdades con las que Jesucristo da una imagen clara de lo que es la resurrección, y siempre determinando que es el despliegue del poder de Dios. En primer lugar, vemos en Lucas capítulo 20, los versículos 34 y 35, que la resurrección es un nuevo siglo, es una nueva era, es una nueva edad, es una nueva historia. Él especifica, los que alcanzan la resurrección, entran en un nuevo siglo. Con la resurrección, Dios resetea la historia, podríamos decirlo así. No se trata de una prolongación de la misma historia a la que se arrastran tragedias de producto del pecado que es capaz de hacer un problema incluso de experiencias tan gratificantes y originalmente tan sublimes como el mismo matrimonio. Y es la nueva historia, el nuevo siglo, el nuevo aión, la nueva era a lo que nosotros estamos llamados cuando hablamos acerca de la resurrección. A los humanos les encanta ponerle nombre a las edades por las cuales transita. Incluso en este último tiempo se ha atrevido a innovar y a nombrar con anterioridad la próxima edad. Por eso se habla mucho de la edad posmoderna como la edad que fue nombrada antes de que surgiera el hombre con la intención de controlar en la historia. Pero en la esencia continúa siendo el mismo mundo. De hecho es el mismo mundo, pero más deteriorado, más gastado. Es la misma historia de guerras, quizá con diferentes armas, definitivamente. Es la misma historia de dominios con diferentes nombres, pero es la misma esencia. Es el mismo perro con diferente collar. Pero cuando el Evangelio habla de la resurrección, hace referencia a una acción de parte de Dios cuya palabra es la única que en verdad crea nuevas todas las realidades. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, cuando no había nada, Él habló y fue hecho con el poder de su palabra, y nuevamente por el poder de su palabra creará una nueva historia. Y los que creemos en el Evangelio, dice en el versículo 34 de Lucas 20, Jesucristo declara: nosotros somos tenidos por dignos de alcanzar este nuevo siglo, esta nueva historia. Y Pedro lo dice ahí en la segunda carta, los versículos 3, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De modo que desde el momento en que una persona acepta el Evangelio, desde ese mismo momento experimenta el inicio de su resurrección y comienza a vivir, aún aquí en la tierra, esa nueva historia que va a trascender hasta la eternidad. En segundo lugar, la resurrección es la demostración del poder de Dios porque es una nueva naturaleza. En el versículo 36 del capítulo 20 declara: pues ustedes son iguales a los ángeles. En el momento de la resurrección, las personas que resucitan son iguales a los ángeles. Quiere decir esto que la resurrección es la manifestación final del poder regenerador de Dios. Los saduceos, eran los iluminados racionalistas de su época, veían absurda la resurrección porque ignoraban el poder de Dios. No solo veían absurdo que de las cenizas de una persona se podía volver a la vida, sino que también chocaban con las terribles implicaciones que traía el hecho de que esa persona volviera a la vida. El hombre ha avanzado y lo que era materialmente imposible para los saduceos del tiempo de Jesucristo se ha hecho cada vez más tangible con el desarrollo de la ciencia, la biotecnología, el tema de la clonación, los estudios de las células madres, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que lo que más frena al hombre moderno en su sueño de traer de vuelta a la vida una persona muerta, ya no son tanto los problemas de venir de las cenizas o de células, no, son problemas éticos que son de hecho para el hombre moderno mucho más complejos que la complejidad de determinar con qué marido se va a casar la mujer después que vuelva a la vida, que era el caso que presentaron los saduceos a Jesucristo. La resurrección de la que habla el Evangelio no es una mera vuelta a la misma vida, es la entrada a una nueva era de justicia absoluta, con una nueva naturaleza de mente y de alma, tan pura, dice Jesucristo, como la de los ángeles. Seremos nosotros mismos, pero sin el pecado. Claro, el pecado nos ha marcado tanto, ha absorbido tanto de nuestra vida, que pensamos, bueno, cuando resucitemos va a resucitar muy poco de nosotros. Pero eso no es extrañar. Imagínense que de una tonelada de roca que se extrae de las canteras, se viene sacando probablemente unos 12 gramos de oro. Algo así sucede con nosotros. Y es lo que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, explica. Dice: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, pero resucita cuerpo espiritual. Y Pedro también en la primera carta que él escribe, el primer capítulo, versículos 3 al 9, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Y continúa diciendo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo va a ser necesario que sean afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra al ser manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En tercer lugar, la resurrección es una nueva vida. Así lo dice en el capítulo 20, versículo 36. Ya no pueden morir más porque son hijos de la resurrección. La primera vida fue susceptible a la muerte porque era susceptible al pecado. Pero la resurrección introduce a la persona en la vida eterna, donde la muerte no puede tocarlo, porque el pecado no puede alcanzarlo. El asunto es que Dios es vida. La muerte no tiene potestad sobre Dios porque Él es vida. Y todos los que están en contacto directo con Dios, entonces están protegidos por esa vida que emana de Él y la muerte no les toca. Sucede que nadie que peca puede estar en contacto con Dios y permanecer vivo al mismo tiempo. Pero como al resucitar, hemos sido liberados del poder del pecado. La presencia del pecado ha sido quitada permanentemente de nuestra vida. Entonces podemos estar en contacto con Dios y, por supuesto, la muerte no nos toca. Eso es
lo que Jesucristo le afirmó a Marta ahí en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Y fue lo que afirmó el mismo Juan posteriormente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Concluyendo, la esperanza del Evangelio descansa sobre la resurrección y debes comprender que no se trata de un intento de vivir perpetuamente. No, la resurrección es la manifestación del poder de Dios que en su momento va a resetear la historia de la humanidad en la que van a participar aquellos que han sido regenerados por el poder de la sangre de su Hijo Jesucristo y que serán resucitados en un estado en el que la muerte no va a poderles alcanzar más porque no van a tener más pecado. Otra manera de concebir o procurar la resurrección que existen siempre trae pesar y hastío al corazón humano, pero la resurrección de Jesucristo, la resurrección que se predica en el Evangelio que nosotros comunicamos, trae esperanza incomparable para esta vida. De hecho, de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo encuentro y ahí te esperamos.